donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Efesios capítulo número 4. Dios está en medio nuestro. Busquemos allí Hechos un poquito más atrás. Hechos capítulo 1 verso 8. Gloria a Dios y a su nombre, iglesia. Cristo es bueno. Él está aquí, hermano. Bendita sea la gracia del Señor. Amén. Hechos capítulo 1 verso 8, si lo tienen. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia, si ya lo tienen: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo el pueblo junto, este versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tome su asiento, por favor. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de algo bien conocido como la Gran Comisión, o lo que Dios, hermanos, ordenó a sus discípulos y a todos los que sirviéramos en su obra. Dice la Biblia en este capítulo 28: después de la resurrección de Cristo, por supuesto, el Señor ya había mandado que sus discípulos fueran a Galilea, porque allá el Señor los quería ver. Pero, sin embargo, nosotros miramos ya en este capítulo 28 a un Cristo resucitado, a un Cristo que había terminado la carrera como hombre en esta tierra, a un Cristo glorificado, a un Cristo que estaba a punto de volver de donde había venido. Ya que el Señor les dijo a los judíos que habían creído que antes que Abraham, Él ya era. A su nombre. Pues Él es eterno. Él es el eterno Hijo de Dios. Y Él es Dios. Amén. Pero nosotros encontramos a un Cristo resucitado que ya había cumplido Él la comisión por lo que Él había venido. Ya Él había terminado y coronado su carrera. Porque Él dijo en la cruz del Calvario: consumado es, hecho está. Por lo que yo vine, ya está terminado. El que creyere en mí será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Pero es aquí donde nosotros miramos estos versículos que hoy hemos leído, donde el Señor llega a Galilea como lo había establecido, y sus discípulos se fueron a Galilea a esperarlo, y Jesucristo llega a Galilea. Y cuando Él llega allá, dice que algunos lo adoraron, pero otros dudaron. Es como cuando nosotros venimos a la iglesia. Algunos adoran, otros no adoran.
Pero siempre tienen que haber personas, ¿verdad? Como estos que dudan. Pero los que estamos aquí no somos de los que dudamos, sino de los que creemos y adoramos con un corazón agradecido y un corazón, hermano, contrito y humillado delante del Señor. Pero la cosa es que el Señor llega, lo adoran, hermanos, lo glorifican porque está llegando el Cristo resucitado. Pero es aquí, yo termino mi carrera. El Señor había preparado ya a sus discípulos, los había instruido, les había enseñado, amén, a través de hechos y a través de su palabra, ya que el Señor Jesucristo llegaba a las casas y milagros sobrenaturales sucedían. Llegaba a las casas diríamos, dice la palabra del Señor que un día en el capítulo 9 de Mateo, Dios, capítulo 9, verso 8 en adelante, el Señor llama a un publicano llamado Leví, Mateo. Amén. Lo llama el Señor porque ese es el propósito de Cristo, el propósito de Dios de enviar a su Hijo a salvar lo que se había perdido. Y la Biblia a nosotros nos enseña que el Señor llega a la casa, se sienta con los publicanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Se sienta con los pecadores, pero estando él allí sentado con los pecadores, había unos hombres estudiosos, entendidos y muy sabios, a los cuales se le llaman los fariseos. Son personas muy entendidas, pero que ellos decían, porque vuestro maestro, les decía a los discípulos, allí estaban los discípulos, viendo y aprendiendo de Jesús. Amén. Y los fariseos decían, y fariseos decían, ¿por qué los publicanos se sientan con él? ¿Por qué se sientan con los pecadores a comer? Vuestro Señor o vuestro Maestro. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero el Señor, conociendo los pensamientos, les dijo, pues el enfermo o el sano no tiene necesidad de médico. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Será que un sano necesita médico o medicina? No necesita. Y entonces el Señor les dice, bueno, el sano no necesita médicos sino los enfermos. Y el Señor apareció en casas, en aldeas, en calles, en templos, sanando enfermos. ¿Te alaban al Señor? Solo decía la palabra y los enfermos sanaban. Ponía las manos sobre los enfermos y los enfermos eran sanos. Ahora, pero ahora en la otra frase del capítulo 9 de Mateo, el Señor les dice, pues yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este es el propósito fundamental de Jesucristo. Salvar lo que está perdido. Entonces el Señor le dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que los pecadores vengan al arrepentimiento. Y todo esto los discípulos lo escuchaban. Miraban lo que el Señor hacía, miraba cómo el Señor perdonó a la mujer del flujo de sangre, tus pecados te son perdonados, hoy eres salva, aleluya, tu fe te ha salvado. Aquel paralítico que, hermanos, introdujeron en el techo, hicieron hoyo en el techo y lo descolgaron hacia abajo. A ese paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados, antes de levantarlo y darle, hermanos, la sanidad. O sea, el propósito número uno del Señor es hermanos, salvar el alma del perdido. ¿De acuerdo? Y todo verdadero hijo de Dios debe de procurar hacer lo que Cristo hizo. Amén. Dios está interesado en que nosotros llevemos el mensaje de Cristo al perdido. ¿De acuerdo? Que nosotros evangelicemos y que hablemos de esa gracia salvadora tan grande. Ese es el anhelo del Señor. Amén. El anhelo del Señor no es que vayamos nosotros a sacar gente de las iglesias, sino llevarle el mensaje al perdido. Porque todo aquel que anda una falsa doctrina, hermano, siempre se introduje queriendo engañar a la gente dentro de la iglesia. Sí, de verdad.
Y entonces el que no está bien parado, el diablo y sus demonios que andan doctrinas de demonios, los turban y los hacen tropezar. ¿De acuerdo? Por cuanto no creyeron a la verdad, vino un espíritu de mentira y los engañó y se los llevó al matadero, como el buey va al matadero. ¿De acuerdo? Entonces, el propósito del Señor era salvar al pecador. Mire, hay gente que dice ser de Cristo, pero a un alma perdida no le hablan de Jesús. Sí, no le hablan, pero sí están interesados en torcer a aquellos que andan en la verdad. Amén. Pero ese no es el propósito del Dios, ese es el propósito del diablo, porque el propósito de Dios es salvar, sanar y salvar las almas perdidas. Porque él mismo dijo, yo no he venido, escúcheme, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aleluya. Amén. Amén. Si nosotros estamos llamados a llevar el mensaje al necesitado. Amén. Aquel que está sin esperanza. Amén. Porque Cristo lo hizo. Y sus discípulos andaban con el Señor. Pero aquí quiero llegar a la gran verdad, en cual hoy lo vamos a predicar. En este versículo 16 hasta el 20 que hemos leído, hay tres verdades grandes. Una, el mandato de Dios, el mandato de Cristo. Amén. El mandato de Cristo, o lo que Dios manda hacer. En segundo lugar, la responsabilidad de todo aquel que se ha convertido a Cristo. Primero, el mandato de Cristo. Dios da instrucciones. En segundo lugar, les dije, hermanos, la responsabilidad de cada uno de aquellos que hemos sido perdonados a través de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y en tercer lugar, las promesas. Lo que Cristo promete a aquellos que hacen su voluntad. El Señor no se interesó tanto en otras cosas. El Señor se interesó en ir a ver a sus discípulos a Galilea para darles esta instrucción que está en el versículo número 19. Por tanto, versículo 18, leímos, ¿verdad? 18. Y Jesús, dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, del poderío, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Aquí da un mandato, hacer discípulos. Y si nosotros vamos a Efesios 4:11, ¿cuántos alaban al Señor? 4:11 dice en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Verso 12, para todo el pueblo. Esto es para todo el pueblo. Aquellos dicen, no, que yo no tengo llamado, o no tengo ministerio de evangelista, pastor, a maestro, pero tal vez no tiene el llamado, pero tiene el llamado de anunciar a Cristo. Verso número 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pues Dios quiere que todos aquellos que hemos sido santificados por Él, por su sangre preciosa, que dice que estemos preparados. ¿Para qué? ¿Para la obra de quién? Para la obra de Cristo. Pero el Señor no quiere que los cristianos sean cristianos de banca. No. El anhelo de Dios es que, como la samaritana, hermano, la samaritana que fue al pozo de Jacob, y allí el Señor llegó. Aleluya. Y aquella mujer va a sacar algo y el Señor con sed le dice, dame de beber.
Y le dice, no, hombre, nosotros no nos llevamos con los judíos, tú sabes, los samaritanos pues siempre ahí. Pero el Señor le dice, no me quieres dar de esa agua. No, pues le dijo el Señor, del agua que yo te daré. Aleluya. Esta agua te saltará o te llevará para vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Le dijo de verdad. Claro, el Señor le dio de esa agua gloriosa, de esa que hemos bebido nosotros a través de su palabra. Y hemos creído en Él por su palabra. Amén. Amén. Y dice la Biblia que de aquella mujer se dio cuenta que Jesús era el Mesías, se fue corriendo por la ciudad anunciando que el Mesías había aparecido. Y esto es lo que Dios quiere, hermano. Era evangelista esa mujer. Era maestra. No, que para presentar a Cristo lo que necesita es conocerle. Amén. Como Señor y Salvador. Sí, Señor, aleluya. No necesita tanta ética ni necesita usted teología. Lo que necesita es amarle. Óigame, hermano. Cuando uno ama a alguien, prácticamente solo anda hablando uno de esa persona. Los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes cuando tienen su novia, no, hombre, y que toda plática, sí, ¿verdad? Julana, ¿verdad? Francisquita, sí, no, hombre, esa mujer bien bonita, que muchachota, solo hablando anda de él. Y los amigos le dicen, cambia de plática ya, hombre, pero él siempre. Porque están enamorados de Francisquita, ¿verdad? Pero no la que está aquí, ¿verdad? De los otros, de otro lado. Entonces, pero la idea es que siempre anda hablando. Aquel que está enamorado del Señor duerme hablando de Él. Se levanta hablando de ese Salvador. Va por la calle y habla que solo Jesús puede hacer al hombre feliz. Aleluya, ¿cuántos alaban al Señor? Porque lo ama. Y entonces el Señor aquí le da un mandato que lo recibimos nosotros también. Y le dice, ir, en otros pasajes de la Biblia dice, ir, predicar el Evangelio a toda criatura. Un ejemplo, Marcos 16, creo que 16 más o menos. El Señor dice, allí ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no fuere bautizado será condenado. No, ahí está el erróneo. Mas el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿De acuerdo? Entonces dice el Señor, ir y hacer discípulos. Esa tarea se la dejó a sus discípulos, pero también la podemos hacer nosotros. La iglesia puede decir, para eso hay líderes en la iglesia, para eso hay supervisores, para eso hay predicadores, para que evangelice todo cristiano, seguidor de Jesucristo. El Señor dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Allí incluye a su tío, ese tío que critica a usted, que ese borracho nadie lo puede cambiar. No, usted diga, todo lo podemos en Cristo porque Él me fortalece. Aleluya. Y en pocas palabras, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Este tío puede cambiar, este primo puede cambiar. Así como Cristo nos cambió a nosotros, Él puede transformar al tío, a la tía, al cuñado, al papá, a la mamá. Es que no hay nada imposible para Él. Habla y anuncia que Él salva. Nos hemos olvidado de esto. Nosotros vamos a hacer la iglesia más grande, porque tenemos que obedecer el mandato del Señor. Los líderes, agarren su grupito de gente el sábado, váyase a orar media hora o una hora el sábado a las 4 de la tarde, a 5, pura oración con los que quieran ir. Y después de allí ir media hora a visitar, a evangelizar el vecindario. ¿De acuerdo? Amén. Y hacer la obra del Señor. Pero deme unas clases para evangelizar. ¿Qué clase? Cristo te ama y te espero en este lugar. Así es, amén. Para hacer cosas que no convienen, hermano, ni clase pide. Así es. Más bien así se tira sin dientes. Para hacer algo bueno quieren clase, quieren aquí, quieren allá.
Lo que tienen que hacer es hablar, aleluya, que hay un camino para llegar al Padre, que hay una verdad, que hay una vida, y que nadie va al Padre si no es por Cristo, el Señor de los fuertes. Ese aplauso al Dios. Hermano, miren la preocupación de Jesucristo. La preocupación de Él en sus discípulos. Le dice: vayan y prediquen. Vayan y anuncien. Y el que crea será salvo. Y esto es bien importante, que cada uno de nosotros tomemos un compromiso esta noche. Como para ir a la discoteca, antes le hablaba a medio mundo. Hello, hey, ¿cómo estás, Etrudes? Aquí vos, prepárate, ya paso para la disco. Y allí va a ser Etrudes con niña Francisca. A mover el sangolote. Y miren, ustedes también, grandes borrachazos eran. ¿Ah? Ustedes llamaban a los amigos, hasta 30 llegaban a su casa. Así es. A emborracharse, a brincar y a tirón. Sí. Iglesia del Evangelio, nadie quiere. Usted tire la atarraya, tire el trasmayo, tire la palabra, evangelice que Cristo sigue salvando, que Cristo no está muerto, que Él resucitó y que dejó mandamiento y que dejó, hermano, ordenanza y que dejó esta comisión: ir y predicar el Evangelio. Si el Señor está diciendo: yo quiero que mis santos se preparen para la obra del ministerio, para que trabajen, hombre, para que se motiven unos a los otros, en lugar que anden ahí con cositas, hermanos. Quitemos toda altimaña del diablo y comencemos a caminar como Cristo manda. A su nombre. Entonces el Señor dice: ir y predicar. Pero aquí, en este mandato, el verdadero cristiano no hace oído sordo. Mire, a veces está por allí alguien, ¿verdad?, que no conoce del Señor. Y usted siente evangelizarlo y decirle: te invito a la iglesia, ya no la tarjetita, pero se la saca, se la mete y después se va caminando y ya no lo evangelizó. Y va caminando por allá y el Espíritu le dice: y no le diste la tarjeta. Y no le hablaste, que no ves que está como estabas tú en el pasado. Gloria a Dios. Y regresa así con la conciencia media remordida y ya no lo encuentra. No hay que perder la oportunidad. En el trabajo, en lugar que anden allí peleando, que aquí, que allá, en lugar que anden hablando de novela, de partido, de basura, hablen de Jesucristo, hablen que hay salvación, hablen que hay una nueva Jerusalén, hablen que hay una gran cena preparada para aquellos que esperan el regreso de Cristo. Dele gloria a Dios. Levántate, iglesia, y anuncia a Jesucristo. ¡Es su nombre! Es que nadie quiere venir a la reunión. Deje de andar confesando locuras. Usted diga a la gente: hermano, nadie quiere. Hermanito, diga al líder, del supervisor. Usted no diga que nadie quiere. Usted diga que esta reunión va a estar llena. Amén. Pero es que el líder, mire, nada, el líder. Pero si el líder también anda igual, pues vean. Si quieres, entreguemos la reunión. ¿Y a quién se la vas a entregar? Si el que te ha mandado a hacer la obra no te está diciendo: entrégala, trabaja, camina, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos en avanzada para salvación y para vida eterna. Diga gloria a Dios: yo me levanto, evangelizo, predico a Cristo de hoy en adelante, ya que su venida está cerca. Entonces, el mandato, ¿lo estamos haciendo? No sé. ¿Lo vamos a hacer? Amén. Amén. Estos que dijeron amén, si no lo hacen, ya se metieron en problemas. Dijo el Señor: mejor que tú sí seas sí y tú no, porque si dijiste amén, sí, así es, lo haré, te metiste en el lío. Así que comienza a levantarse, porque de hoy en adelante Dios lo quiere utilizar. La Biblia dice que el que gana almas es sabio, y todo aquel que predica el Evangelio de Cristo. Son hermosos los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la paz. Fuerte ese aplauso y acá la voluntad de Dios. La otra es pues el mandato: vayan y lo vamos a hacer, primero Dios, más y más, trabajar.
Pero no solamente ganar el alma, sino que dice, pero yo quiero que hagas de ese que creyó un discípulo. Dios no los quiere ver a ustedes como creyentitos, así no. Dios en ustedes ve potencial y Dios no quiere que usted sea un cristiano o un creyentito solamente, sino un discípulo. El creyente hay que estarlo empujando, tirarle rosita, vaya, no se quede. Mire que Dios es bueno y que Él no lo deja. Él es bueno, no se quede, no le ponga atención a la gente. Anden que lo empujen. El discípulo no. El discípulo no le interesa si lo empujan, gloria a Dios, y si no lo empujan, siempre empuja. Siempre camina. Porque el discípulo no depende de quién van empujando, el discípulo depende de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, levantar de cada creyente discípulos que hagan su obra con de nuevo. Fuerte ese aplauso al que vive en esta hora, y a su nombre. Entonces Dios dice, hermano amado, por tanto id y hacer discípulos en todas las naciones. Esto es lo que Dios manda, ser discípulos, pero hacer discípulos cuesta. Hay que apartar tiempo. Porque si no lo aparta el líder, el supervisor, el falso vendrá y va a apartar tiempo para engañar. Sí, el diablo es tan mentiroso y que el Señor lo reprenda. Amén. Si no dice amén usted, yo digo amén. Amén. El diablo es tan mentiroso y que el Señor lo reprenda. Yo siento como que ustedes lo andan en la nuca, que no dicen que lo reprenda. El diablo es tan mentiroso y que Jesucristo lo reprenda. Ay, por ahí vamos más o menos ya. Que algunos tienen miedo, pero para ser picarados no tienen miedo. Pero no están aquí. Esta noche la gloria es para Dios. Esta noche la alabanza es para Dios. Esta noche la gloria es para el Espíritu Santo que está con nosotros. Y a su nombre. Entonces, hacer discípulos implica tiempo, desgaste. Imagínense, yo estoy los lunes aquí siempre. Y eso implica desgaste, paciencia. Trabajar con discípulos necesita paciencia, amor, compasión, entender y tantas cosas. Pero yo quiero hacer discípulos en el nombre de Cristo. Para eso me llamó el Señor, hacer discípulos. Porque donde hay discípulos hay crecimiento. Porque donde hay discípulos hay avance. Pero hay que enseñarles. Todos los que van llegando hay que irlos formando. Ya vamos a rentar otro cuarto para que nada, hasta llegar hasta allá. Un cuarto para unas 20 personas para el día domingo en la predicación. Llevar, así como hace nuestro pastor general allá, llevar una hora para enseñarles doctrina y enseñarles a llevarlos al discipulado también para que sean líderes para la gloria de Dios. Ahora, pero que lo que le dice el Señor, les da instrucciones, hagan discípulos. El discípulo no es el que oye la palabra y no la retiene. El discípulo es aquel que oye la palabra y la retiene. Ajá, y ahí está una parábola. Y esta parábola es la parábola, hermano amado, mire, de aquel que hizo su casa en la roca. Dice que el que escuchó la palabra y la puso por obra, este es un discípulo, y la puso por obra, dice que este se le compara a aquel hombre que hizo, construyó su casa en la roca. Vinieron vientos, firme. Vino un pequeño huracán, firme. Vinieron tormentas, soplaron, firme. No se cayó. Y eso es lo que Dios quiere acá, puros discípulos que trabajamos. Y entonces el Señor le dice, id y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este mandamiento no lo dio Pedro, lo dio Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿A quién como líder tenemos que seguir nosotros? A Cristo Jesús. Entonces, de la conversión a enseñarle a leer la Biblia, a enseñarle a orar y enseñarle por la palabra que debe de bautizarse para que sea un discípulo. Amén, aleluya.
¿Y cómo dijo Cristo? Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ese es el bautismo bíblico, no hay otro. Sí, Señor. Si Pedro bautizó en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús y en el nombre de Cristo, 3 veces en Hechos, pero era porque los judíos rechazaban al Mesías, Jesucristo. Lo rechazaban y decían, no creeremos en él es un farsante. Entonces Pedro a los que bautizaban, los bautizaban en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, los bautizaban. ¿Por qué? Porque ellos rechazaban al Señor. Pero el mandato de Cristo es: bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les voy a probar con la Biblia. Mateo capítulo 3. Cuando Cristo se bautizó, Cristo, el Dios del cielo, el Dios verdadero, dice la Biblia allí en Hechos 3, creo que 6 en adelante, pero por ahí está, en el capítulo 3. Dice la Biblia, hermanos, que Cristo le dijo a Juan, Juan, bautízame, y fue en el Jordán. Amén. Jesús no necesitaba bautizarse, pero les enseñó cómo debían de bautizarse. Les enseñó, esto no es contender con nadie, esta es la palabra que nos dice. Amén. Sí, Señor. Cuando Cristo ordena en el capítulo 28, después de su resurrección, que bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él lo dijo porque en el bautismo de Él, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presente en el bautismo de agua. Aleluya. Alabado Dios. Gloria a Jesús. Bendito Jehová. ¿Y para dónde, pues? Ya el que le quiere sacar 4 patas, 5 patas al gato tiene 4, a menos que le hayan volado una, tiene 3. Pero naturalmente tiene 4 patas el gato, ¿o no? Sí. Casi le metieron gata por liebre allí, pues le volaron el pie y dijeron tiene 3, es mentira, porque naturalmente tiene 4. Nuestro Dios es un Dios único y verdadero en su esencia, pero en su persona es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios que está con nosotros es el Espíritu Santo. El Dios que está sentado a la derecha del Padre es Jesús, y el Padre que está sentado en su trono, Él es Jehová, el Dios de nosotros. Ahora, vamos entonces, y dijo el Señor, bautízame. ¿Y a dónde fue? En el Jordán. Y Juan decía, no, Señor, bautízame para que se cumplan las Escrituras. Y dice que Juan lo bautiza. Mire cómo es el bautismo. Dice que lo sumerge en el Jordán. Y cuando él venía saliendo del agua, el cielo, hermanos, del cielo venía el Espíritu Santo en forma de paloma. Porque Dios no se puede mostrar así, porque nadie lo puede ver sin que se muera. En forma de paloma, y se sentó donde estaba Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, y se paró en su hombro, o allí estaba. Alabado Dios, aleluya. Pero del cielo no habló Jesús, habló el Padre eterno. Gloria a Dios, aleluya. Y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Gloria a Dios, aleluya. En la transfiguración, cuando Dios, hermanos, llevó a Pedro y a Jacobo, creo, y a Juan, fue la transfiguración donde el Señor se transforma, ¿verdad?, en Dios, en lo que es, aleluya. Y Pedro y los discípulos, 3 creo que llevaban. Ahí también Dios el Padre se manifiesta y dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Quiénes estaban en el bautismo de Jesús? Entonces se debe bautizar como dijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A su nombre. Gloria. Además existe el mandato, pero el mandato principal es creer en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Ya que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación, sino que el bautismo, el cristiano se tiene que bautizar porque es una ordenanza del Señor, y el cristiano que no se bautiza está en desobediencia, tiene que bautizarse.
Amén. Pero el bautismo no es para salvación, sino es por un paso de obediencia. ¿Se acuerdan los que estaban en la cruz? Le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso o cuando vengas en tu reino. El Señor no le dijo, mira, no te bautizaste, te llevó la fregada. No, el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Aleluya. ¡Qué bueno es Dios! Porque cuando Él venga estaremos con Él por la eternidad. Hagamos su voluntad, prediquemos que Él salva, bauticése el que no se ha bautizado y que haga la obra de Dios, aquel que ha sido llamado por Él. Aleluya. Señor. Una, el mandamiento de Cristo. Vaya hijo, vaya a predicar. Sí, amén. Que esa viejita se va a morir en la religión. ¿Cómo que se va a morir en la religión? Que se muere en Cristo, no en la religión. Así es. Sí. Bendito Dios. No de mi mamá, pues. Si me ve ahí le mandamos un saludo especial a todos los que están en las redes sociales. Dios me los bendiga. Pero mi madrecita, pues. Mi madrecita, todos en Veracruz y todo eso andaba cargado. Pero qué bueno es Dios. Amén. Mi padre, 25 años clamando por esa viejita. Bueno, que está joven todavía. Gloria a Dios. Y entonces, después de que Cristo me levanta a mí, entonces comienzo a clamar Padre, mi casa, mi madre, mis hermanos, Cristo, y sigo clamando todavía por algunos ahí, medio regaltones. Alabado Dios. Sí, de verdad. Pero, Señor, Dios, de repente me llama, ya la encontré una vez, me llama y me dice, hijo, no sabes qué pasó. Se sacó la loto, le digo bromeando. No. Recibí a Cristo como Señor y Salvador, y lo que hoy siento nunca lo había sentido en mi corazón. Hijo, siento felicidad, siento gozo. Vamos a alabar al Señor. Cristo transforma, Cristo restaura, Cristo cambia. Anúncialo y habla y evangeliza. Trae. Lo invito a la iglesia. Eso no necesita clases. Así es. Dios. Lo invito a la iglesia. ¿Y qué hacen allí? Cantamos. Nos alegramos, nos gozamos. Él es la palabra. ¿Y qué más? Palabra. Amén. Tú predicas, por ahorita no, pero tal vez en el futuro. Estoy empezando todavía. Aclamamos al Señor. Y entonces ir, pero cuando se convierta, hacerlo un discípulo o una discípula. Lavado Dios. ¿Cuántos quieren levantarse como discípulas del Señor? Lavado Dios. Discípulos del Señor, siervos del Señor. Entonces, no necesita ciencia. Primero, hermano, el mandato. Segundo, hermano, ¿qué dije en segundo lugar? No. La responsabilidad. La responsabilidad o el compromiso de cada uno de nosotros. Amén. Ahora, el que evangeliza, el que hace discípulos, para este hay promesa. Amén. Aleluya. Fíjense que me dice un amigo, ya saqué ya el doctorado, me dijo. Y yo le digo, pero yo ni a para, ¿cómo se llama? Paramédico llego, le digo. ¿Qué no en la ambulancia? No, pero yo estoy hablando de doctorado en teología. Ah, le digo yo. Para que el paramédico le quede en la calle, a ver, tal le tropezó para levantarlo, ¿no? Y darle eso. En la ambulancia. Aire. Amén. Sí. Paramédica. Y le dije yo, mire doctor, le dije, ¿cuántas almas se ha ganado? No, pues ahorita estamos preparando el altar como Elías. Me dijo, vaya, dije. Y son bíblicos, ¿por qué? Preparando el altar, no se vaya a quedar preparando el altar, le digo. Porque humildemente este paramédico ni es doctor, ni es licenciado, le digo. Pero para la gloria de Dios predicamos a ese Cristo y las almas vienen arrepentidas. Gloria a Dios, aleluya. Si lo que necesitas es creer y obedecer la palabra de Dios. Lo que necesita todo creyente que tiene la responsabilidad de anunciar a Cristo es Hechos 1:8. Alabado Dios. ¿Lo buscó ya? Hechos 1:8. Y recibiréis Poder. poder. Cuando haya venido. Sobre vosotros. Sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo, aleluya. Entonces no necesitas tanta teoría, lo que necesitas es ser espiritual
hombre y mujer de oración, de ayuno y de búsqueda. No ha sido llamado usted para que siga siendo pollo. Nosotros hemos sido llamados para ser águila. Amén. Para predicar de ese Cristo que nos renovó y que sació de bien nuestra boca. De modo que hoy nos ha rejuvenecido como el águila. Y nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, nos ha dado su gloria, nos ha dado milagros, nos ha dado prodigio. El fuerte se ha diga amén. Eso es lo que necesita, buscar más la llenura del Espíritu Santo. Amén. Menos novela, menos fútbol, menos mall, menos basura y más búsqueda. Y amén. 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 Gloria a Dios. Esto es lo que Dios quiere, hombre. Y aquí va a haber hermanas que van a venir endemoniadas. ¡Ah! En el nombre de Jesús. ¡Fuera! ¡Fuera! Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Aleluya. Cristo te libertó. Amén. Aleluya. Y va a dejar de ser de esa cristianita simple. Que miedo me da eso, hermano. Y ese hermano ahí que miedo. Pero las cosas más no le dan miedo. Que el Señor reprenda al diablo. Hoy recibimos el poder del Espíritu Santo. Y vamos a ser testigos del Señor. Aleluya. No solo en Jerusalén, no solo en Judea, sino que hasta el fin del mundo. Dígame, me levanto, me levanto. Aleluya. ¿De acuerdo? Y entonces la promesa es enseñándoles, dice que guarden todo, que los instruya, que les enseñe. Hermanos líderes, aparten tiempo con los que se van convirtiendo, siéntense, léanles la Biblia, enséñenles a orar, enséñenles que ahora son hijos del Rey, enséñenles por la palabra que todo hijo debe de orar y que todo hijo debe leer la Biblia y que todo hijo debe de bautizarse. Amén. Enséñales a guardar mi palabra. Ya. Bendito Dios. Y de hoy en adelante aquí yo veo puros discípulos de esos cuellos rojos. Bien, Jesús. Cuello rojo, pastor. No le estoy diciendo de los meros, o meras. Gloria a Dios. Sí. Y entonces el Señor dice, estos que van, por eso es que los discípulos iban, hermano. Y en el capítulo 5, verso 12, dice que el Señor hacía milagros y prodigios a través de las manos de los apóstoles. Y dice que ni algunos no querían acercarse con ellos porque la gloria de Dios se movía con ellos. Y que muchos hombres y mujeres creían en el Evangelio y dice y se convertían a Cristo. Y dice que muchos venían de otras aldeas para sacar a los enfermos, para que lo menos la sombra de Pedro pasase y los enfermos fuesen sanos. Eso es lo que Dios va a hacer en estas ciudades circunvecinas. Vamos a ver la gloria de Dios en Charlo, en las ciudades circunvecinas. La gloria de Dios se moverá. Pero Dios dice, levántate y ahora busca la llenura del Espíritu. ¡Su nombre! Entonces, alguien que es discípulo no lo mueve ni el diablo. Aleluya. Señor. Gloria a Dios. Porque está sentado. Alguien le sale con un versículo, le dice, no, con un versículo, 2 versículos, 3 versículos, no me vas a confundir. Porque para que alguien predique una doctrina, tiene que estar por lo menos basado en 20 versículos de la Biblia. Para creer. Porque entonces va a aparecer, dice el apóstol Pablo, si viene un ángel con un evangelio que no es el que habéis aprendido, dice el apóstol, sea anatema, no le creas. Y entonces diga conmigo, mejor voy a empezar a ser discípulo ya, diga. Así es. Amén. Ya no voy a dejar que me vayan empujando, sino voy a empezar a empujar yo ya. Gloria a Dios. Ya no voy a empezar que me vayan motivando, sino voy a empezar a motivar yo ya. Bueno, dice usted, pues sí, es problema. Jesús. Y cuando todos ustedes, hermanas, se levanten como discípulas del Señor, no, hombre, hermano, en ese trabajo van a decir, ni la sombra en la julana hoy de lo que era antes. Alabado Dios. Sí, Señor. Y por eso es que los discípulos llamaban bien a los hijos del trueno, porque eran hombres que andaban en el Espíritu. Eran hombres que andaban conforme a la voluntad de Dios. Eran testigos de Cristo, de que era que se movían, como nosotros vamos a ser testigos de aquel que murió y resucitó y ahora está a la derecha de Dios el Padre. Y entonces el Señor dice, oigan todos mis discípulos, mis siervos, mis siervas, yo estaré con ustedes. Amén. Every day, todos los días. Alabado Dios. Aleluya. Yo te guardaré, yo
yo te protegeré, yo tendré cuidado de ti todos los días de tu vida. Así es. Hasta Él. Fin del Fin del mundo. Ay, si Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Aleluya. Y si Dios es por nosotros. Y el que está en sus manos. Nadie lo va a arrebatar. Que lo hermano. Amén. Bendito Dios. Más promesas quieres. Dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es mi socorro, Él es mi ayudador, Él es mi protección, Él es mi escudo, Él es mi alarga, Él es el todo. ¿Cuántos alaban al Señor? Sabemos, trabajamos. Aleluya. Y obedeciendo el mandato y reconociendo que tenemos una responsabilidad como hijos de Él, ser discípulos, y las promesas nos alcanzarán. Amén. Aleluya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará mal alguno. Yo te libraré del lazo del cazador y de la peste destructora. Yo soy Jehová tu Dios, yo soy el que te guarda, yo estoy contigo. Yo te libraré del lazo del cazador y de la peste destructora. El fuerte a tu nombre. Esto es el Espíritu de Dios. Aleluya. Su gloria esté en medio nuestro. Señor, amén. Se ven sus caras, en su rostro, Señor, aleluya. la belleza del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. No estamos solos, ni estamos huérfanos. El Espíritu Santo está con nosotros. Gloria a tu nombre. Por eso Cristo dijo: yo me voy, pero no os dejo huérfanos. Viene el Consolador que estará con nosotros. Él está consolando, Él está renovando, Él está restaurando. Discípulos de Cristo. ¡Adelante! Mi alma la alaba esta hora. Amén. Aleluya. Les voy a decir cómo esto terminó. Diga conmigo: adiós sueño espiritual. Adiós, sueño espiritual. Obreros, ancianos, evangelistas, pastores, diga